pues sin más preámbulos, vamos a lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Así que yo quiero leerles, voy a leer estas versiones, disculpen, esos versículos en diferentes versiones, así que los de multimedia, pongan lo que quieran, de todas maneras van a escuchar y la palabra será la misma, ¿ok? Proverbios 17:9, en la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Y hay algunas palabras que son clave aquí. Una, por supuesto, es el perdón, que uno diría, ay, otra vez el perdón. Bueno, ya lo veremos más adelante, no se preocupen. Pero también habla de una palabra que me gustó en esta versión, que habla de florecer. Y buscando un poquito acerca del florecer, ¿qué significa florecer? Florecer los sinónimos son brotar, nacer, germinar, emerger, manifestarse, salir, surgir, desarrollarse, en fin, o sea, hay muchas palabras que son sinónimo. Y luego hay una frase que dice así: la semilla de la verdad puede tardar en florecer, pero al final florece, pase lo que pase. Y me gustó mucho esta versión y lo quiero enfocar un poquito a lo que vamos a estar viendo hoy. Ahorita me van a entender un poquito más, porque a veces la condición del corazón humano, bueno, todos somos seres humanos. ¿Hay algún marciano por acá? Todos somos seres humanos. Estamos expuestos, todos somos vulnerables a que nuestro corazón reciba heridas. Todos somos vulnerables a sentirnos en diferentes etapas de nuestra vida cansados, destruidos, amargados, dolidos, etcétera. Y pareciera que dejamos de florecer. Hay una película que a mí me gusta mucho, bueno, a algunas les gusta, a otros no sé por qué no les gusta, que se llama La Cabaña. Bueno, un libro que llama La Cabaña. O sea, no sé a ti, pero a mí me encanta ese libro, pero hay una parte que me impresiona mucho, que es el jardín. ¿Recuerdan ese jardín que estaba ahí, que de pronto Dios lleva a este protagonista al jardín y le dice, ¿qué ves? No, pues un caos. Uno ve el jardín y está caótico, y entonces Dios le dice, bueno, ese jardín es tu corazón. Lo que pasa es que está lleno de hierba, de cosas que han tapado la belleza del jardín. Y bueno, las crisis, los problemas, las dificultades son invitaciones del alma a una transformación más profunda. Todos, estoy segura que todos hemos pasado, o probablemente estamos en este momento pasando por diferentes crisis. Son oportunidades para hacer brotar el potencial dormido que llevamos dentro. En la semilla del problema yacen las flores de la solución. Jamás existe, y quiero que quede bien claro esta frase, jamás existe un problema sin solución. Hay a veces que sentimos que no existe tal solución, pero bueno, ya Dios nos irá hablando. Y también tenemos que ver una palabra que está en Efesios 4, del 31 al 32, y también lo voy a leer en una versión moderna, que es en estos versículos donde me quiero enfocar todavía más. Y dice así: arrojen de ustedes. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué palabra utiliza? Arrojen. ¿Qué significa para ti arrojar? Es lanzar lo más lejos que puedas de ti algo, ¿cierto? Bueno, y también me llama mucho la atención cómo es Dios, porque generalmente, ahorita que leamos el versículo vamos a darle un poquito más de sentido. Generalmente cuando estamos pasando por alguna situación o nos sentimos incómodos con nuestra condición emocional, pues de pronto le decimos, Señor, quítame lo amargado. Y no es lo que Dios dice. Dios usa un imperativo. Dice, arrojen. O sea, significa que yo soy la responsable de la transformación que tiene que tener mi corazón. ¿Me explico? O sea, uno quisiera, ¿no? No sé ustedes, yo sí quisiera de pronto, si estoy enojada, amargada o la condición que tenga, dormirme, decirle al Señor, mañana por favor que amanezca feliz.
Ese sería el sueño de todos nosotros, pero no sucede, no sucede así. Entonces, Dios nos da una responsabilidad que es: arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Y después menciona: al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Ahora, evidentemente, el primer punto, no veremos todos por cuestiones del tiempo, pero el primer punto que vamos a ver es la amargura. Voltea al que está a tu lado y dile: no se refieren a ti, no te preocupes. Tranquilo. No es por vosotros, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito qué es la amargura, porque tú puedes referirte a alguna persona como una persona amargada, pero aquí el asunto no es darle al otro que está a nuestro lado el codazo, ¿no? En México por lo menos así le decimos, el codazo de: ay, te hablan, mano, ¿no? Ahí te hablan. Es que realmente permitamos que Dios nos muestre si hay ese tipo de conducta o de sentimiento en nuestro corazón. ¿Qué es la amargura? Fíjense, es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza. Ojo, dice sentimiento duradero. Porque una cosa es que yo me sienta frustrada, resentida o triste por un momento, y otra cosa es que ese sentimiento tenga una duración más larga. Por eso es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. ¿Alguien? ¿Alguien ha sufrido alguna desilusión? ¿Alguna injusticia? Todos los que estamos aquí, la verdad es que nos hemos sentido desilusionados, que nos han tratado injustamente. También, como definición, es la palabra pilcría, palabra griega que significa punzante, específicamente veneno, atravesar, perforar, amargo. Es decir, que una persona con amargura en su corazón literalmente destila veneno, perfora el alma de las personas con sus palabras, es punzante como un cuchillo y sobre todo su sabor es amargo. Fíjate muy bien esto. La amargura es el único veneno que te tomas tú esperando que se muera el otro. Pero te tengo una mala noticia. No va a suceder así. Es lógico. Porque una persona puede decir: es que yo me siento así y así voy a estar. Hay personas que dicen: y yo no voy a perdonar y me voy a llevar este resentimiento hasta la tumba. ¿Y qué crees? Se llevan el resentimiento a la tumba. Tal cual. Entonces, uno piensa que vivir en esta condición en su corazón va a provocar que el otro diga: ay, no, cuánto daño le he hecho a Claudia, qué no, a lo mejor a otro le vale. ¿Sí o no? A lo mejor no le importa. Probablemente sí, no lo sabemos. Pero tenemos que entender que necesitamos identificar este tipo de sentimientos en nosotros, porque a fin de cuentas somos nosotros los que nos estaremos tomando el veneno. Dice Hebreos 12:15: asegúrense de que a nadie le falte el amor de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause problemas y envenene a muchos. Y esta parte también me confronta como hija de Dios, porque también Dios me da la responsabilidad de asegurarme de que ninguno de los que están a mi alrededor les falte el amor de Dios. O sea, de alguna manera mi responsabilidad es poderte transmitir el amor de Dios, ¿no? Sin embargo, cuando no tenemos cuidado, dice que si una raíz de amargura, porque es así como la describe la amargura, dice: amarga, brota, causa problemas y envenena a muchos. Ahora, ¿cuál es la característica? Bueno, tiene varias, pero ¿cuál es una de las características principales de una raíz? Que está bajo tierra, que no se nota aparentemente. Entonces ahí está
aparentemente inofensiva, no pasa nada, pero cuando va creciendo esa raíz, se va fortaleciendo esa raíz. Me imagino que aquí en México, aquí en España sucede lo mismo que en México, empiezan a crecer las raíces de los árboles de tal manera que, bueno, no sé cómo lo digan aquí, banqueta, acera, escarpa, no sé cómo lo digan, empieza a romperse, el pavimento empieza a romperse, ¡pum!, se empieza a destruir. A veces incluso si hay una pared, esa estructura se puede caer a causa de una raíz que creció de tal manera que empezó a destruir todo lo que estaba a su paso. Entonces, por eso es que la palabra identifica a la amargura como una raíz que, de no identificarla, no tener cuidado y no intervenir, entonces va a empezar, no solamente me va a destruir a mí, va a destruir a los que están a mi alrededor. La amargura impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinadas situaciones. No nos permite ver con claridad. Es como si nos nublara la vista de los propósitos de Dios. No lo entendemos porque en ese momento hay dolor. También la amargura contamina a otros. Deuteronomio capítulo 29, versículos del 18 al 19 menciona: no vaya a ser que alguno de ustedes, hombre o mujer, familia o tribu, aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios y vaya y sirva a los dioses de esas naciones. Y después dice: no vaya a ser que haya entre ustedes alguna raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Qué es eso? Amargura. Y que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga a sí mismo y diga: aun cuando persista yo en endurecer mi corazón, voy a estar bien. Pues eso podría perjudicarlos a todos, buenos y malos. Y es una palabra que de pronto es fuerte, porque a veces nuestra condición de dolor nos hace pensar que estamos bien y que así debemos de permanecer, pero Dios nos dice: tengan mucho cuidado, porque entonces eso les va a perjudicar a todos. También la amargura nunca se queda sola en casa, siempre busca amigos, ¿o no? De pronto, a lo mejor, no sé, yo me eché un round con mi marido, ¿no? Que no me lo eché, me he hecho muchos, pero hoy no. Y entonces a lo mejor hoy me enojé con él y de pronto he resentido y he guardado cosas en mi corazón y de pronto voy y me junto con personas que están en la misma condición que yo. Porque cuando tenemos este tipo de sentimientos, lejos de que busquemos tal vez a alguien que nos dé un consejo, que nos ayude a apaciguar nuestro corazón, que estemos en una mejor condición emocional, estamos buscando escuchar lo que queremos escuchar. Entonces solemos juntarnos con personas en la misma condición, ¿no? Entonces siempre estamos buscando con quién juntarnos, que tengan lo mismo. La amargura hace que la persona también pierda la perspectiva. La persona amargada toma decisiones filtradas por su profunda amargura. Cuando la amargura echa raíces y se convierte en norma de vida, ojo con esta palabra, la persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargo. Entonces, por eso la recomendación es: nunca tomes decisiones trascendentales, apresuradas, guiadas por el dolor, por la amargura, por el resentimiento, porque el gran porcentaje de las veces te vas a equivocar en esa decisión. Entonces, ahora, les decía yo, una palabra que les mencionaba es que la amargura se convierte en una norma de vida, porque uno puede decir: no, pues la amargada es mi suegra, ¿yo qué? ¿No? Uno puede pensar: la amargada es fulanito o el amargado es sotanito, y no veo tal vez lo que hay en mí porque se convierte en una norma de vida. Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo. No sé cómo aquí funcione, pero en México los camiones de basura son algo de lo que tienes que huir, ¿no?
porque no tienen tanta tecnología o no sé cómo sea, y entonces tú vas atrás en tu carro o caminando de un camión de basura y entonces sientes aquel olor espantoso y lo que quieres es salir corriendo. Pero muy curiosamente, a veces dentro de los camiones, por lo menos en mi país, están ahí metidos los señores que trabajan en ese camión, entre la basura, entre lo podrido, entre lo terrible. Y entonces uno puede pensar, ¿cómo es posible que estos estén ahí metidos y no estén cuacareando? Y bueno, es que se acostumbran tanto al aroma que ya no lo perciben, ya no les causa ningún conflicto, no les causa ningún problema. Más o menos podemos comparar cuestiones como la amargura, como la depresión. Por eso dice que se convierte en una norma de vida. Nos acostumbramos tanto a vivir de esa manera que pensamos que es normal, que pues así soy yo. Dice un cantante, soy así nací y así me moriré, ¿no? Así decimos. La persona amargada destila maldiciones con sus propias palabras. Romanos 3:14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Nos podemos dar cuenta en nuestro diálogo diario, inclusive en nuestro diálogo interno. Cuando estamos teniendo ese diálogo interno o platicando con alguien, lo puedo detectar en mí o lo puedo detectar en alguien más cuando la mayoría o la mayor parte de mis palabras lo que están destilando es dolor, lo que están destilando es amargura, es esa condición del corazón que está herido. En el afán de buscar alivio o venganza, quien está amargado invoca los nombres de otras personas y exagera o generaliza. Típico, todo el mundo está en mi contra, ¿no? En casa, por ejemplo, seguramente tú y tus hijos están contra mí. No, nos podemos decir a veces entre cónyuges. No sé, a veces dentro de la iglesia, es que todos están contra tal persona y a lo mejor nada más tú estás contra esa persona, pero nos encanta generalizar. O la típica palabra de tú siempre me has tratado así, tú nunca has sido de tal o cual manera. Y esas son palabras que debieran estar fuera de nuestro léxico porque no son reales. Tal vez un gran porcentaje, pero no son reales. Cuando la amargura llega a ser esta norma de vida para una persona, esta por lo general se vuelve paranoica y se imagina que todos están en su contra. La amargura puede traer a muchos seguidores, por eso es importante pensar con quién estamos haciendo causa cuando nuestro corazón está en esa condición. Ahora, fíjense muy bien, Efesios 4, del 26 al 27, en la Nueva Traducción Viviente dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Ahorita hablaremos un poquito acerca del enojo, pero lo que está diciendo es que cuando yo permanezco en esa condición, mi corazón literalmente está en tinieblas, está en oscuridad, en ese dolor, y entonces lo que estoy haciendo es darle permiso al enemigo que tome un lugar ahí donde estoy yo. Si es en mi matrimonio, literalmente le estoy diciendo al enemigo, acuéstate aquí entre mi esposa y yo, o entre mi esposo y yo. ¿Sí me explico? Entonces, el enemigo va a utilizar cualquier circunstancia para poder abrir una rendijita que tengamos abierta por medio de la falta de perdón y destruir. Una persona que se acuesta herida, se levanta enojada. Se acuesta enojada y se levanta resentida. Se acuesta resentida y se levanta amargada. ¿Por qué? Porque el tiempo, dicen por ahí, es que el tiempo lo cura todo. No, es que cuando no hacemos algo al respecto para poder sanar, el tiempo no lo mejora todo, el tiempo lo recrudece, el tiempo lo hace más profundo, nos lleva a un dolor y a un resentimiento cada vez mayor. También ojo con este punto, la amargura puede causar problemas físicos. Salmo 73, 21
Dice así: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. O sea, creo que a lo mejor lo hemos sentido algunas veces. La verdad es que hay un libro que ha impactado mi vida por muchísimos años, que se llama Emociones que Matan. Les recomiendo que lo lean, del doctor Don Colbert. Y en ese libro menciona que, bueno, ya sabemos que la mayoría de las enfermedades físicas son psicosomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son producidas por emociones no sanadas, no resueltas en nuestra alma. Entonces, empieza a tener un efecto en nuestro físico, en nuestro cuerpo, de tal manera que empieza, escucha esto, todos esos sentimientos no sanados, la falta de entendimiento de lo que es el perdón, puede literalmente matar a una persona. No es un cuento de hadas, no es un cuento de terror, es una realidad. Bueno, sí es un cuento de terror, es una realidad, es algo que literalmente sucede. Y te digo que en este libro decía si entendiéramos y practicáramos lo que verdaderamente significa el perdón, prácticamente no existirían enfermedades. Y eso es extraordinario. Prácticamente las enfermedades estarían solucionadas. Y tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Hay un doctor que una vez me explicó, yo no soy médico ni por acá, ¿no? Pero es un médico funcional. Y entonces él me decía, mira, es que no solamente te estresas tú, tus células se estresan, tus células se empiezan a envenenar, de tal manera que ahí es cuando tiene lógica que nuestros órganos, nuestro cuerpo, nuestro organismo empiece a enfermarse. ¿Sí me estoy explicando? Digo, como no soy médico no se los puedo explicar así super nice, pero lo que le estoy diciendo es de verdad. O sea, esto es algo que es real y sucede. Y entonces vemos gastritis, colitis, algunos tipos de cáncer, muchísimas enfermedades provocadas por situaciones emocionales que no sanaron. Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no duermes bien, te despiertas varias veces por la noche y entonces estás repitiendo la ofensa como una grabadora. No sé si les ha pasado. Y estás acordándote de lo que te dijeron y cómo te lo dijeron y dónde estabas y por qué no le contesté, yo debí haberle contestado esto. Taca, 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 taca. Repitiendo la ofensa como grabadora. Es un círculo vicioso de no dormir bien, de no sentirte bien al día siguiente, no encontrar una solución y termina uno empastillándose, porque es lo único que te ayuda a poder descansar. Digo, nosotros como psicólogos obviamente hay cuestiones que requieren, no vamos a hablar de eso, de ciertos medicamentos para ayudarnos, pero a veces la solución está en poder buscar la ayuda y sanar para no tener que llegar a esas instancias. Otra cosa que la palabra dice en Efesios que arrojemos es el enojo. Y dice Eclesiastés 7:9. Yo no sé cuánto tiempo llevo, a mí háganme señas porque ¿sí? Enojo. Y Eclesiastés 7:9 dice, controla tu carácter. Ahora sí, dile que está a tu lado, ahí te hablan, dile. Así lo dice la palabra, controla tu carácter. Dice, porque el enojo es el distintivo de los necios. ¿Qué significa que es el distintivo? Lo que distingue a un necio es una persona que no puede controlar su carácter. El enojo es provocado generalmente por una combinación de situaciones o hechos que perturban la calma anímica de una persona de manera negativa. Cuestiones como la frustración, ¿alguien? La desesperanza,
¿Alguien? El cansancio. Porque uno diría, yo tengo que poner la carne, en México no, así le decimos, poner la carne en el asador y morirme ahí en la raya. ¿Por? Hay momentos, dice la palabra, que hay tiempos para todo. Tiempos para llorar, tiempos para no llorar, tiempos para abrazar, para abstenerse de abrazar. Hay tiempos para todo y también hay tiempos para el descanso del cuerpo, hay tiempos para el descanso del alma, del espíritu. Dice, entonces también el cansancio es algo que cuando se acumula empieza a generar enojo. También el estrés, los nervios, la ansiedad y la inseguridad son algunas de las causas que pueden ser, que pueden llevarnos a estados de enojo, que en un segundo podemos pasar del enojo a la ira. Normalmente el enojo se hace visible a través de ciertos síntomas, como pueden ser la violencia física o verbal hacia otros, la ansiedad, el enrojecimiento de la piel, la sudoración, las palpitaciones, la sensación de impotencia, dolores de cabeza o de estómago, tensión muscular y en algunos casos la necesidad de moverse continuamente. Las batallas contra nuestra exaltada lengua las vamos a perder siempre. Y otro punto que quiero tocar es la ira. Les decía, podemos pasar en este sentimiento de amargura, estamos con la amargura, estamos con el enojo, pero también existe lo que la palabra llama la ira. Y la ira es un término de origen latino que se refiere a la furia y a la violencia. Se trata de una conjunción de sentimientos negativos que generan enojo e indignación. Es decir, el enojo es un sentimiento, una emoción básica. Todos nos hemos sentido enojados alguna vez. Es normal. No te preocupes. Como decir, es que aquí me dijeron que no me enoje. No. Dice, controla tu carácter, más bien. O sea, claro, es parte de una emoción básica que tenemos todos. Dios mismo se enoja. O sea, es una emoción básica, pero el asunto está cuando ya nos lleva a otro tipo de situaciones más graves. Y entonces la ira todavía va más allá. Dice en este proverbio 27:4, el enojo es cruel, ya de por sí. Pero escucha cómo dice, y la ira es como una inundación. Yo me imagino, hablando de esta inundación, ahí donde estamos, en Cancún, suelen haber huracanes. Y bueno, hemos tenido ciertas inundaciones, ¿no? Donde de pronto el agua ya nos subió acá en la casa y así. Pero no, yo no sé si aquí hay algún sobreviviente de un tsunami, ¿verdad que no? Yo me imagino así la ira. Una persona que muere en un tsunami es por la fuerza del agua, por esa inundación que de pronto llega, ¡fum!, y arrasa con todo, y arranca, y destruye. Y la persona no sabe, a lo mejor tú dices, bueno, es que, yo sé nadar, en un tsunami nado y ya, así chucha. No va a pasar. No va a suceder eso. Ahí simplemente una persona muere a causa de los golpes que da por la fuerza del agua. A eso se refiere la Biblia cuando identifica la ira como una inundación. Así que la ira puede manifestarse contra uno mismo a través de la autoflagelación, o sea, autolastimarse o autolesión, y también a través del suicidio. Estaba escuchando, yo admiro mucho y sigo a una psiquiatra paisana de ustedes que se llama Marian Rojas Estapé. Mis respetos para esa mujer. Y ella decía que España, me pareció escuchar esto, es el país que más antidepresivos consume en el mundo.
impresionante. Y quiere decir que hay una situación verdaderamente grave en este país, con la ira, con el enojo, con la angustia, con la depresión, con cosas que no se han podido superar. Así que creo que es importante hacer algo al respecto. Y entonces viene el suicidio. ¿Sabes? Creo que nadie que no ha estado en esa condición, que ha estado a punto de suicidarse, puede entender lo que sucede en el corazón y en la mente de una persona suicida. Porque la verdad es que en la iglesia somos muy tendientes a juzgar. Es que si realmente fuera cristiano o cristiana, no pensaría en hacer eso. Aguas. Mucho cuidado. Porque a veces decimos, bueno, ¿y qué hacemos con Elías? Que decía, Señor, ya no puedo, quítame la vida. Entonces, son cuestiones de desgaste emocional, que solamente una persona suicida no está pensando en morirse porque pues ya, no, es que ya no quiere seguir sintiendo ese dolor. Está cansada, está fatigada. Entonces, el pensamiento suicida es como un verdugo. Yo así lo puedo mencionar, lo puedo identificar como un verdugo en la mente y en el alma de una persona con el alma tan desgastada que todos los días le está diciendo, se acabó. No tiene caso seguir luchando. Lo has intentado todo y parece que nada pasa. Pero también una persona suicida, como pierde la perspectiva por todo el dolor que ha vivido, puede ver el dolor como algo permanente cuando es temporal. Pero sucede y cada vez sucede más. Se sabe que la fatiga, los cambios hormonales, los problemas sexuales, la depresión o el hambre inciden en reacciones que pueden manifestar ira. La ira estimula el sistema nervioso incrementando el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, el flujo sanguíneo a los músculos, los niveles de azúcar en sangre y la transpiración. Además, enfoca los sentidos y aumenta la producción de adrenalina, una hormona producida en momentos de estrés. La ira altera la visión, envenena la sangre y es la causa de enfermedades y de decisiones que nos van a conducir al desastre. Por eso es que es importante que tomemos un momento y nos detengamos en esta vorágine de situaciones que estamos viviendo, de dolores, de ofensas, y que podamos detenernos un momento y pensar, Señor, ¿hasta dónde voy a llegar con esto? ¿Hasta dónde más voy a avanzar en esta situación? Y bueno, por supuesto que viene una parte fundamental. Obviamente, mis queridos, estamos hablando de situaciones, en algunas circunstancias, toda situación a fin de cuentas se tiene que confrontar en nuestra alma. Tenemos que ser confrontados con lo que estamos viviendo, sí o sí, va a suceder. En algunas circunstancias necesitaremos menos intervención. En algunas circunstancias necesitaremos una ayuda mayor, pero es importante no quedarnos sin hacer absolutamente nada. Y aquí es donde voy con esa palabra que parece que se repite y se repite y se repite, y a veces estamos hasta el gorro de escucharla. Pero que si Dios insiste tanto en ella, es porque es necesaria, no solamente para que sobrevivamos en esta tierra, para que podamos avanzar con esperanza, para que podamos avanzar procurando que nuestra alma esté con paz, que podamos vivir felices.
y es el perdón. Buscando, cada quien tenemos nuestro diferente concepto de perdón, ¿o no? Híjole, y cuando yo estaba buscando en el diccionario, porque me encanta andar buscando en el diccionario, y estaba buscando en el diccionario esta palabra, esta definición me rompió. Y dice, fíjense muy bien, perdonar viene del prefijo per, que indica una acción completa y total. Así que es un acto de completa dádiva o generosidad por parte del que perdona. En origen, la palabra perdonar significa regalar definitivamente un acreedor al deudor aquello que le debía. El perdón es la acción por la que una persona, el perdonante, que estima haber sufrido una ofensa, decide, repite conmigo, decide. No siente. No voy a sentir. Decide, bien a petición del ofensor o espontáneamente, no llevar resentimiento hacia ese ofensor o hacer cesar su ira o indignación contra el mismo. Escucha, tal vez esto te guste o tal vez no, pero así dice, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. Me lleva el tren. Es que, comparando esto con el perdón de Dios, me da sentido. Porque cuando dice que es una acción total, yo no he escuchado, o no sé si tú, que el Señor nos diga, pues te medio perdono, ¿eh? O a veces solemos decir nosotros, y me pregunto si Dios nos dirá así, yo perdono, pero no. Hasta aquí en España se saben esa, fíjense. ¿Yeah? Es universal. Yo perdono, pero no le veo. O contamos, sí te perdono, pero ya llevas 2. Y a la tercera, cuello, ¿no? No. Espérame. No es la manera. Porque yo me pregunto, ¿será que yo he ofendido a mi Dios? ¿Tú? ¿Crees que lo has ofendido? Pues a lo mejor hasta todos los días, ¿no? Sin embargo, me impresiona la manera en la que Él nos enseña ese perdón. O sea, y me hace sentido con lo que el diccionario dice. Y aparte, menciona que decide. A ver, el amor no es un sentimiento. ¿Sí sabemos eso? No es un sentimiento. A lo mejor tú dices, ay, el amor. No, ese es el enamoramiento. Esos son tus químicos cerebrales que andan alborotados. Porque dicen por ahí que amamos con el cerebro, no con el corazón. Bueno, que nos enamoramos con el cerebro, no con el corazón. Entonces, cuando te quedas con la... Dicen por ahí también que cuando esos químicos o esas hormonas que están en nuestro cerebro empiezan a equilibrarse y pasa el tiempo del enamoramiento donde ya ves a lo mejor a tu esposo después de 3 años y ya no sientes ese... ¿No? Es que supuestamente empiezan a equilibrarse esos químicos en 3 años, y así como que ya. Y entonces es cuando decides amar de una manera madura, de una manera entendida, entendiendo, porque tú ¿qué dijiste en el altar? No, que en la salud y en la enfermedad, a lo mejor ni te acuerdas qué dijiste, pero sostenerlo requiere amor, y amar significa decidir. Bueno, lo mismo es con el perdón, mis queridos.
Es que tú no sabes lo que me hicieron, tú tampoco sabes a mí lo que me hicieron. ¿Sí me estoy explicando? No se trata de que nos contemos el chisme, aunque no estaría mal. Ay, sí. Con un cafecito. Pero, vamos, es que no hemos entendido que no se trata de ellos, que se trata de ti, de que vivas, de que sobrevivas, de que seas pleno, de que puedas encontrar la paz. Hay personas que su ofensor ya se murió. ¿Qué significa la falta de perdón? ¿No puedo bajar? ¿Esto no se vicia? Que luego, oye, cuando tú no perdonas, literalmente tú te atas voluntariamente a esa persona. Ay, qué mal me caes. No es cierto. Qué mal me caes, tú me hiciste daño, tú me lastimaste, tú me ofendiste, así que te odio. Ya me voy a mi rincón. Y ahí me la traigo. Bueno, ahora voy a la reunión a alabar al Señor, pero no suelto a mi ofensor. ¿Sí me estoy explicando? Ya, mija, gracias. Entonces, si yo quiero verdaderamente ser libre de esa ofensa y del ofensor y de quien tú quieras, yo tengo que decidir voluntariamente entregarlo al Señor y soltarlo. Y decirle, esto que me debías, ya no me lo debes. Nada, no me debes absolutamente nada. ¿Cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo. ¿Una vez? No. Tal vez todos los días tengas que estar decidiendo perdonar. Todos los días. Hasta que tú puedas percibir, porque una cosa es decidir perdonar y otra cosa es la sanidad y la restauración de mi corazón. Entonces, con un proceso podemos empezar a distinguir que nuestro corazón, esa amargura, ese enojo, esa ira, ese resentimiento. Así que cuando tú vuelves a verla, antes cuando veías a la persona te daban ganas de francotirador, ¿no? Y ahora, cuando tomas decisiones, cuando tomas las cartas, pones las cartas sobre la mesa y tomas el asunto y lo entregas delante de Dios y haces lo que tienes que hacer, pasa el tiempo y te das cuenta que puedes ver a la persona y a lo mejor no va a ser tu mejor amigo. No importa, pero ya tu corazón no está lleno de ese sentimiento que te estaba matando. Porque a veces pensamos, es que si a mí me violó alguien, tengo que perdonarlo, ¿cómo voy? No, espérame, hasta la cárcel tienen que ir, claro. De eso se encarga Dios. Pero tú necesitas soltarlo en tu corazón y poder sanar. Si pueden ir pasando a los chicos de la alabanza, no sé ni cuánto tiempo va. ¿10? Ok, vamos bien entonces. Ahora sabemos que Jesús es la mayor muestra de amor y de perdón. Mateo 6:12 nos dice, y perdona nuestros pecados, porque no sabemos esa oración re bien. Y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. O sea, lo que estamos diciendo es, así como yo perdono a fulanito, así en esa medida perdóname tú. No, pues yo estoy frito. ¿Sí me explico? Ahora escucha. Esto se llama la piedra. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El vago la utilizó de asiento. Drummond la poetizó. David mató a Goliat. Y Miguel Ángel sacó la más bella de las esculturas. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el ser humano.
Las situaciones difíciles que llegan para todos dependen de nosotros lo que hagamos con ellas. El Salmo 73, en algunos versículos nos muestra cómo David, algo que me encanta de David, del gran rey David, es que no tenía ningún problema con expresarle a Dios cómo estaba su corazón, aunque Dios lo sabía, pero no tenía ningún problema con decirle: Señor, estoy del nabo. Bueno, perdón, a lo mejor no conocen esa expresión, pero tómenla como cultura general. Aquí los mexicanos me entendieron. Espero que el nabo no sea una grosería, no es una grosería. Bueno, igual. Escuchen. Salmo 73, a partir del versículo 21. Escuchen cómo dijo David. Perdón, ya no me quieren volver a invitar. Bueno, si no hubo ningún efecto, por lo menos los hice reír. No, escuchen esto, porque me impresiona mucho de David. Y así es como nosotros a veces nos portamos con Dios. Dice, David le dice a Dios: en verdad me llené de amargura. O sea, él está reconociendo: Dios, en verdad me llené de amargura y me sentí muy molesto. Y le dice David a Dios, así dice por lo menos esta versión: me porté contigo como un animal estúpido e ignorante. Eso es lo que hace en nuestro corazón la amargura. Dice, y después le dice: yo tengo todo lo que necesito. Estoy siempre a tu lado. Tú me llevas de la mano derecha. Tú me guías y me das consejo, y después me llevarás con honor. Y en el versículo 25 le dice: ¿a quién tengo yo en el cielo si no es a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. A mí me encanta saber que Dios es nuestro refugio. Dice la palabra que a Él correrá el justo y levantado va a ser. Y Dios nunca desprecia un corazón quebrantado. La palabra quebranto literalmente significa como si arrojaras algo al piso con violencia y se hiciera añicos. No es lo mismo se me rompió un jarrón a se quebrantó el jarrón. O sea, queda hecho polvito por la violencia, por la ofensa, por el dolor. Pero nuevamente podemos correr a Él. Y nos dice el Señor: yo soy el que te conforta y te da todo este gozo. Las prisiones, el hambre y la muerte no son tu destino, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes, el Señor Todopoderoso, que para ustedes abrió senda seca a través del mar, entre las ondas rugientes. Entre esas ondas que parece que te están rebasando, Él abre una senda.